Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a esta clase de cálculo 1. Vamos a hablar ahora de un tema que es intermedio, por decirlo así, porque no aporta a lo mejor demasiado, pero es necesario, pues, considerarlo, y es el tema de derivadas múltiples. Se oye muy acá, muy fantochero, pero en realidad es poca cosa, ¿no? Nosotros hemos llamado a la derivada como tal de dos formas, es decir, como si yo tengo una función f de x. Entonces su derivada yo lo puedo expresar como f' de x o como la derivada de f de x con respecto a la variable x. ¿Ok? Ambas cosas son semejantes, son equivalentes. Estamos hablando de la derivada. Y dijimos en algún momento que una era la notación de Leibniz y otra la notación de Newton. Hasta donde yo tengo entendido, esta es la notación de Newton y esta es la notación de Leibniz, ¿no? Hay un poco de historia por ahí que podríamos revisar, pero pues de momento no nos vamos a preocupar por eso. Entonces, tengo dos notaciones que indican la derivada, pero cualquier cosa que sea esta operación, mientras yo no defina quién es x, esto me va a dar lugar a otra nueva función, una función g de x, por decirlo así. Y esta pues va a dar origen pues, a la misma función g de x, es decir, con una función obtengo otra función derivada. Claro, pues de eso se trata la derivación. Pero ¿qué pasa con esa otra función? ¿Será que también la puedo derivar? ¿Quién será la derivada de g de x? Bueno, si yo derivo g de x, que es una función, entonces pues yo puedo hacerle ambas cosas, ¿no? Otra vez voy a tener otras dos opciones, de acuerdo a la notación que a mí me agrade más. Voy a tener la derivada de g con respecto a x y voy a tener g, perdón, g' de x, ¿sí? O sea, la derivada, punto. Y esto a su vez también es otra función, ¿sí? Digamos que esta cosa es otra función a la que yo puedo llamar, no sé, que se me ocurre, q de x. Es otra función, ¿sí? ¿Y qué pasa con esa otra función? ¿También la puedo derivar? Sí, también la puedo derivar. ¿Ok? Y voy a tener como tal, pues también una derivada de q de x con respecto a x, o en la otra notación, q' de x, ¿sí? Que también son otras funciones. Y la puedo, bueno, ya te diste cuenta de que en muchos casos puedo derivar y derivar y derivar y derivar y volver a derivar. Por eso se le llaman derivadas múltiples. Es decir, a una misma función la derivo varias veces de manera consecutiva. Y esto lo vamos a aclarar por acá. Entonces, si yo tomo a la función f de x y raya, y yo aplico el proceso de derivación, aquí voy a derivar, entonces voy a obtener f' de x. Pero si f' de x yo lo vuelvo a derivar, entonces voy a obtener, ojo, la función f b' de x, ¿sí? Y si yo vuelvo a derivar, pues yo voy a obtener la función f tri' de x, ¿sí? Agregar más apóstrofes a la f, pues ya puede ser un poquito oneroso, ¿no? Talachoso, feo. Entonces, en muchas ocasiones, cuando yo paso de la tercera derivada, ya no ocupo palitos, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a derivar esta función, lo que yo puedo poner, incluso desde el principio, f, y aquí entre paréntesis 3, perdón, 3 no, 4, porque era la cuarta vez que derivo, de x, ¿sí? No pongo el 4 solito porque si yo pusiera f4 de x, tal vez podría interpretarse como que es la potencia cuarta, pero no, no estamos hablando de potencias, estamos hablando de derivadas. Entonces, por esa razón le pongo un paréntesis. ¿Ok? Bueno, del mismo modo, si yo hubiese utilizado la notación de Leibniz, que es que yo tengo la función f de x y derivo, entonces aquí voy a
voy a obtener la derivada de f de x con respecto a la variable x. Esto va a tener sentido cuando hablemos de funciones de varias variables. Varias variables, bebé, ¿no? Es decir, hay funciones ahorita las funciones ahorita que manejamos únicamente tienen x, x cuadrada, 2 por x, menos x, e a la x, logaritmo de x. Pero en realidad muchos fenómenos dependen de más variables. Por ejemplo, x y y o x, y, z. Entonces ya estamos hablando de más variables y por eso es necesario indicar con respecto a quién derivamos. Bueno, fin del paréntesis. Entonces esta va a ser otra función que voy a poder derivar. Y lo que voy a obtener, ojo, es la derivada segunda de f de x, que es la función original, con respecto a x. Y si yo vuelvo a derivar, pues voy a obtener la derivada tercera de f de x con respecto a x. Ah, aquí me está faltando algo. Aquí va un 2, aquí va un 3, ¿sí? Esa es la notación. Y si lo vuelvo a derivar, pues voy a poner un 4. Y si lo vuelvo a derivar, voy a poner un 5. Y así por el estilo. ¿Sí? Entonces, a una función posiblemente la pueda derivar una infinidad de veces. ¿Sí? Depende de qué función sea. Por lo regular casi siempre se puede, aunque a partir de cierta derivada, pues solamente te van a quedar ceros. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Hay derivadas que me van a dar siempre funciones diferentes. Y hay otras que después, a partir de cierto punto, ya me van a dar puros ceros. Vamos a pensar en la función f de x igual a 4x cúbica. ¿Ok? Y vamos a derivar continuamente. Entonces, f' de x va a ser 3 por 4, 12. Recuerda que el 3 va a bajar. X al cuadrado. Si yo vuelvo a derivar, f' de x me va a quedar 24 por x, ¿sí? Se baja el 2, se multiplica con el 12, al 12 le resta 1, entonces queda x a la 1. Si yo vuelvo a derivar f' de x, o pues puedo poner un 3 incluso ya, va a ser entonces 24. Y si yo vuelvo a derivar f cuarta de x, ¿qué va a dar? Bueno, si esto es una constante, recuerda que la derivada de la constante es 0. ¿Ok? Y si yo vuelvo a derivar f quinta, bueno, la quinta derivada de f con respecto a x, ¿cuánto es la derivada de 0? 0 es una constante, ¿de acuerdo? Es un número. Entonces, la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Así como lo oyes. Derivada sexta de x. ¿Cuál es la derivada del 0? Otra vez, esto es una constante y la derivada de cualquier constante, en particular del 0, pues vuelve a ser 0. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, f de 1000, ¿no? O la derivada número 1000 de la función f, pues también va a ser 0. Y la 1.000.000 y la 10 millones. Entonces, es cierto que se puede derivar, perdón, de manera infinita, pero a partir de cierto punto deja de tener sentido, porque es 0, 0, 0, 0, 0 siempre. Y hay una infinidad de funciones que les pasa esto. ¿Sí? Bueno, a eso me refería con que, pues, deja de tener sentido después de cierto número de derivadas consecutivas. Bien, ahora, si yo tengo la función f de g de x igual a seno de x, esto va a dar origen a funciones siempre. Es decir, nunca voy a obtener ceros acá. Nótalo. ¿Qué pasa si derivo la primera vez? G' de x, pues va a ser coseno de x. G' de x va a ser menos seno de x. G' o derivada tercera de g con respecto a x va a ser menos coseno de x. Porque la derivada del seno es el coseno, el signo menos ahí estaba. La cuarta derivada de g con respecto a x va a ser menos, que ya estaba, y la derivada del coseno es menos seno, por lo tanto, esto va a ser sencillamente otra vez seno de x. Y se vuelve a ciclar, ¿no? Entonces aquí se completa, por decirlo así, un ciclo. Las derivadas que sigan la quinta
que va a aparecer acá, abajo. Aquí va a aparecer la quinta derivada. Esta pues va a ser igual a la segunda, y la siguiente a la tercera, y la otra a la cuarta, y se vuelve a completar un ciclo. Entonces son funciones que dan lugar siempre a otras funciones, ¿no? Nunca se van a hacer cero, hasta que evaluemos el punto X. Bien, vamos a ver algunos ejemplos como tales, ¿no? Entonces, si yo tengo la función h de x igual a 3x por e a la x cuadrada, por ejemplo, que a mí me pidan, por ejemplo, digámoslo, calcule h, la tercera derivada de h con respecto a x, ¿sí? Esto me están pidiendo. Bueno, empecemos. H' de x, ojo, es una multiplicación de funciones, es una función por otra función, solamente que acá hay una regla de la cadena, ojo, ¿sí? Porque tengo un argumento compuesto. Y vamos a empezar. Primero es una multiplicación, entonces la derivada del primero, que es 3, por el segundo sin derivar, que es e a la x. Voy a borrar esto de acá porque me va a estorbar. Más, ahora sí, el primero sin derivar, que es 3x, por la derivada de este. Y esta la hago aparte porque es una función en la que tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces dice, la derivada de la función, pues, un exponencial siempre termina exponencial. Pero su argumento es un argumento compuesto. Entonces voy a derivar y a multiplicar. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? Pues 2x. Y ya está. Esto obviamente lo puedo acomodar mejor como 2 por x por e a la x cuadrada. Entonces esto lo voy a colocar aquí. Por 2 por x por e a la x cuadrada. Y déjenme borrar esto. Si quieren pónganle pausa para copiar o lo que sea. Esto como tal entonces da lugar. A ver, déjenme ver qué se puede hacer. Pues podría dejar fuera un 3, pero no tiene mucho caso porque quiero ver un 6, entonces lo voy a dejar como 3 por... bueno, ¿saben qué? Au, 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 au. Aquí tuve un error. Al principio, aquí me está faltando el exponente. ¿Sí? Perdón. Entonces yo creo que sí sería bueno factorizar una x cuadrada. Primero voy a poner todo, ¿sí? Arreglándolo. Vamos a hacerlo en cámara lenta. Aquí, en el primer término, pues no hubo nada que hacer, por eso lo puse tal cual, ¿no? Solamente, perdón por esta aclaración, pero ya se hizo. Y ahora, tengo 3x por 2x, pues voy a tener 6x cuadrado, ¿no? Y la lx cuadrada, pues ahí está. Nada más viendo cómo se pelean todos. Y finalmente te digo, puedo factorizar un 3 por e a la x cuadrada. 3 por e a la x cuadrada. Abro un paréntesis. Ahora, ¿qué tengo que multiplicar para que me dé el primer término? Pues un 1, porque es idéntico, ¿no? Más, ¿qué tengo que multiplicar para que me dé el segundo término? Pues un 2 por x cuadrada. Es todo lo que le falta para parecerse al segundo término. Esta es apenas la primera derivada, ¿sí? Bueno, creo que ya Durito me dice la maldad. En fin, vamos a llevarnos esto y vamos a terminarlo. Esta es la primera derivada, ¿no? Esto es... ¿qué dije que era? ¿Qué función? H, ok, correcto. Entonces, esto es H'. Vamos a calcular H bi'prima de X. Bueno, otra vez tengo una... Bueno, aquí sí fue útil el hecho de factorizar, ¿no? Si hubiera quedado como anteriormente, pues iba a ser aquí un relajo más enredado. Aquí claramente identifico las dos funciones que están multiplicándose. Esta de acá y esta de acá. Claro que en la primera voy a tener que aplicar la regla de la cadena, ¿no? Entonces voy a empezar. La regla de multiplicación de funciones me dice, calcula la derivada de la primera. Voy a hacerlo aquí, para que veas que no soy tan gacho. Sobre todo también porque pues hay una regla de la cadena implícita. El 3 es un coeficiente y va a sobrevivir a todo el proceso de derivación, así que ni me preocupo. Ahora, voy a pasar con la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma exponencial, pero como tiene un argumento compuesto, voy a multiplicar
por la derivada del argumento, que como ya dije anteriormente es 2x. Entonces esto, lo voy a escribir acá, va a ser, a ver si me crees, 6x por e a la x al cuadrado. ¿Vale? Bueno, borro esto para que no me haga yo pelotas. Eso apenas es la derivada del primero. Ahora, eso lo tengo que multiplicar por el segundo término sin derivar. Así, tal cual está. 1 más 2x cuadrada. Bien. La regla me dice, ahora súmale. Y vas a hacer las operaciones, bueno, los operadores los vas a aplicar de manera inversa. Al primero no lo vas a derivar, pues entonces lo escribo al primero. Y voy a tener 3 por e a la x al cuadrado. Y al segundo término lo derivas. Vamos a ver. Voy a escribir aquí 1 más 2x al cuadrado. Y voy a derivarlo. Como es una suma, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Pero cuando yo derive este 1, me va a dar 0 porque es constante. Ahora, solamente basta calcular esta derivada. La derivada de esto va a ser 4x, porque vas a bajar el 2, se va a multiplicar por el otro 2, pero la potencia va a bajar a 1, 4x. Pues entonces lo anoto acá, por 4x. Bien, voy a borrar aquí otra vez. Y voy a hacer el esfuerzo por acomodar todo. Primero, vamos a ver. Aquí es donde hay que echarle un ojo y ver qué cosa. Otra vez hay que factorizar un e a la x al cuadrado, porque se repite aquí y acá, ¿no? Y una x. Aquí hay x y aquí está esta x. Entonces, x por el x al cuadrado lo puedo factorizar para que no lo escriba yo tantas veces y eso podría servirme en la última derivada. Entonces va a ser x por e a la x cuadrada factorizado. Para obtener el primer término, debo de multiplicar por un 6 y por todo este paréntesis. Entonces lo escribo. Eso va a ir multiplicado por, bueno, ya que está en rojo, lo voy a poner 6. Pongo el mismo paréntesis. Voy a poner paréntesis en vez de corchete. Eso no afecta en nada, si te lo preguntas. 2 por x al cuadrado. No es para separar términos. Y ahora sí, lo cierro. No es cierto. Que lo voy a cerrar. Pongo el signo que está acá, ¿no? Signo más. ¿Por qué? Pues porque están sumando. Ahora, estos dos que había marcado inicialmente ya no los voy a poner. ¿Por qué? Pues porque ya están acá, ya están factorizados. Sencillamente voy a poner los otros. Déjame utilizar el color blanco. ¿Cuáles otros? Pues los que no subrayaste antes. El 4, perdón, el 3 y el 4, que pues a la postre da un 12, ¿no? 3 por 4, 12. Todo se está multiplicando. Bien. Entonces esto lo cierro y ya está. Esto sería h b' de x. Uf. Bueno. Por último, vamos a llevarnos esto otra vez. Ok, ahí está. Híjole, ves que está más chiquito, ni modo. Bueno, esa es la función hb'. Y finalmente voy a calcular la función h'. Tercera derivada de h. ¿Qué veo? ¿Un rival? No, veo lo mismo. Veo lo mismo porque aquí tengo una función y aquí tengo otra función que están multiplicando. Entonces, de entrada es una multiplicación de funciones. Y procedemos. La derivada del primero. Calculo por aquí abajo la derivada del primero y ahorita lo anoto adelante del signo igual. Esto, híjole, se complicó un poco porque ahora tengo x que multiplica a otra función de x. O sea que tengo una multiplicación de funciones. Bueno, entonces date cuenta. Inicialmente tengo una multiplicación de funciones, pero dentro de esa multiplicación de funciones hay otra multiplicación de funciones, ¿sí? Solamente pues es cuestión de hacerlo una y otra vez. Vamos a ver. Tengo mis dos funciones, a saber x y luego e a la x cuadrada, y voy a aplicar la regla. Derivada de x, 1, por la segunda sin derivar, más. Ahora x se queda sin derivar, y ahora por la derivada de e a la x cuadrada, que es e a la x al cuadrado, pero es un argumento compuesto, entonces multiplicamos por la derivada del argumento, que ya sabes que es 2x. Bien. Esto, a su vez, también lo puedo factorizar.
porque aparece e a la x cuadrada en ambos términos, primer término, segundo término, aparece e a la x cuadrada, y como soy bien flojo, pues voy a escribirlo solamente una vez. Escribo un paréntesis para que aparezca el primer término. A ver, te lo repito para que la factorización no te complique. Yo descubrí que esto se repite y esto se repite. Entonces, una vez que abro el paréntesis, dentro del paréntesis voy a escribir las cosas que no subrayé. No subrayé el 1, no subrayé el más, no subrayé esta x con este 2x. Pero esta x con este 2x, pues ya sabes que es 2x al cuadrado. ¿Sí? Se están multiplicando. Punto. Cierro paréntesis. Esa es la derivada de este término apenas. ¿Ok? No te vayas a confundir. Vamos a escribirlo acá. Entonces, es la derivada del primer término, que resultó ser e a la x cuadrada por 1 más 2x cuadrada. ¿Se cierra? Una vez que tengo el resultado, elimino todo este cochinero. Digo, tú puedes utilizar hojas aparte para hacer tus cálculos, pero que no afecten a tu, bueno, que no te quiten, que no quiten limpieza a tu trabajo principal. Bueno, ya está la derivada de este. Ahora, es S, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Y el segundo sin derivar lo voy a escribir en verde, que es este corchete, que pues lo voy a hacer paréntesis para que, pues nomás porque quiero, ¿no? 6, lo copio tal cual, 1 más 2 por x al cuadrado más 12. Y aquí me falta un paréntesis acá. Muy bien, ya está. Entonces ya tengo la derivada del primer término por el segundo sin derivar. Prosigo. Más. Ahora voy a escribir el primer término sin derivar, x por e a la x cuadrada, por la derivada del segundo término, que es este. Y vamos a calcular aquí abajo la derivada de ese otro término. 6 por 1 más 2x al cuadrado más 12. Vamos a derivar esto, ¿sí? Otra vez es una suma de funciones. Bueno, es la derivada de una suma. Y eso es lo mismo que derivar de manera individual. Aquí tengo una constante, la derivada me va a hacer que esto sea 0. Aquí tengo una multiplicación de funciones, entonces me voy a preocupar por esto. Pero casualmente una función de estas es constante, entonces cada vez que tengo una multiplicación de funciones y una de esas cosas es constante, debo escribir la constante y luego escribo la derivada de este nada más. Bien. Eso es a su vez querer calcular la derivada de esto. 1 más 2x al cuadrado, lo mismo, o sea, voy a calcular su derivada. Lo que obtenga lo voy a colocar aquí. Lo que obtenga acá lo voy a colocar acá. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Bueno. Calculamos esa derivada. La derivada es una suma de funciones. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Derivo esto, 0. Derivo esto, 4x nada más. Entonces, esto va a ser de acá. Dijimos que le íbamos a trasladar por 4x. O sea, este iba a estar acá. Como resultado, 6 por 4, pues 24x. Y lo que haya obtenido, pues voy a ponerlo acá. Por 24x. Ya casi acabamos. Ahora, hay que simplificar cosas si es que se pueden simplificar. Pues déjame ver qué cosas se pueden simplificar acá. Pues casi nada. Solamente lo que veo que vale la pena factorizar. Bueno, primero, otra vez e a la x cuadrada. Se puede reducir cosas, ¿no? Esta con este, pues me va a dar 24x cuadrada. Y lo escribo, ¿no? Este le pongo un cuadrado. Y desaparezco esta x de acá. Porque ya se unió con la otra x. ¿Ok? Bien. Entonces, otra vez, para factorizar, lo que hago es identificar qué cosas se repiten como factores. Este es un factor porque está multiplicando a todo. Este es otro factor porque multiplica todo lo que hay en su miembro, o en su término. Y nada más, no hay x sueltas. Aquí sí hay x sueltas, pero acá no. Acá las x están amarradas con el 1, que se van a multiplicar por otra cosa, etc. No hay x sueltas. Y ya, es todo.
Entonces, voy a poner la tercera derivada de la función h va a ser e a la x al cuadrado. Y pues voy a poner un paréntesis o corchete y adentro voy a escribir todo lo que no subrayé. 1 más 2x cuadrada, cierro, abro, 6, abro, 1 más 2x cuadrada, cierro, más 12, cierro. El signo más, voy a poner con su color para que veas cuál es. Es este. Y luego el 24x al cuadrado. Listo. Bueno, pues ese es el cálculo de la tercera derivada de h. Y pues ya, así se hace. Es una manera de pues seguir entrenando las derivadas, ¿no? El objetivo, otra vez principal, es primero que sepas operar, hacer derivadas, y en un par de semanas veremos pues cómo se podrían, en teoría, aplicar las derivadas en problemas de física, matemáticas, geometría, etc. Son problemas muy sencillos, ¿no? Pero pues que reflejan que a lo mejor podrían bajo ciertas circunstancias aplicarse. Bien, pues terminamos por hoy. Repasa esto y si puedes proponerte ejercicios y hacerlos con tus compañeros sería lo ideal. Trabaja en equipo. Adiós.